Un gran abrazo a todos los que han conectado. Voy saludando a Eduardo, Gabriela Arias, Gianfranco, José Daniel, Guillermo Famerling, Leonor Guzmán, Marta Valenzuela, Orlando, Paula Pérez, Sheila Gigante. Un gran saludo a cada uno de ustedes. Algunos están en la mitad del programa, otros están comenzando. Justamente mañana comienza uno en Chile. Algunos están a medio cantar, ¿cierto? En el programa en México. Un gran abrazo para cada uno. Hoy día tenemos una conferencia dedicada al coaching ontológico. Bueno, antes de que podamos pasar al tema que nos convoca, ¿cierto? Como siempre, mencionar quiénes somos en Catalizando, una consultora organizacional que donde hacemos todas estas cosas que ustedes ven acá en la diapositiva, ¿cierto? Nos dedicamos al coaching, al mentoring, a la medición de competencias, a estudios de clima organizacional, a capacitar en temas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, construcción de equipos de trabajo a través de team building, fortalecimiento de la confianza interna, al tema del cambio organizacional, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las personas en un ambiente organizacional, desde que ingresan a la organización hasta que salen. A eso nos dedicamos en Catalizar. ¿Qué es lo que es el coaching? Eh, es un tema que constantemente hay que estar como profesando, ¿cierto? Como, como mencionando a cada rato para que no desviemos la mirada del enfoque que tiene el coaching, porque hoy día en Google hay muchas definiciones para esto y muchas de esas definiciones no tienen nada que ver con lo que realmente es el coaching. Por lo tanto, decimos que el coaching tiene ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Que es un proceso primero que todo, es decir, una sola conversación con un coach no significa que estamos en un proceso de coaching. El proceso tiene un tiempo de maduración en la cual la persona que accede al proceso necesita un tiempo para poder pensar, reflexionar, poder madurar las ideas, ¿cierto? Tomar conciencia. Y a partir de esa toma de conciencia, la persona pueda aterrizar en un plan de acción específico, concreto, medible, y en un tiempo determinado, que en definitiva es la herramienta SMART. A eso decimos que es un proceso. Y por lo tanto, una sola reunión con un coach no significa que estamos enfrente de un proceso. ¿Qué es lo que se ve en el proceso? Bueno, se ve una serie de acciones, ¿cierto?, que nos llevan a un resultado, pero desde un punto de vista de aprendizaje, es decir, cada una de las reflexiones que el cliente toma, cada una de las acciones que el cliente emprende y, por cierto, los resultados que obtiene, es parte de este aprendizaje. Y en ese devenir, el coach hace un proceso de acompañamiento, principalmente a través de hacer preguntas, que es el método socrático, ¿cierto? La mayéutica. Entonces, todos estos elementos son los que cada uno de nosotros debería conocer a profundidad para entender qué definición es efectivamente coaching de aquella de que no lo es, ¿cierto? También es cierto que muchas veces las personas confunden el coaching con capacitación, con mentoría, con consejería, con dar recomendaciones. Son todas cosas que no son el coaching. En la medida que nosotros tenemos claro esto, nosotros también nos vamos preparando
para poder hacer este acompañamiento desde el hacer preguntas en vez de dar recomendaciones o emitir juicios, ¿cierto? Que vienen de nuestro propio pensamiento. Eso es el coaching. Ahora, ¿quién soy yo? Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Manuel Álvarez Salamanca, nacionalidad chilena. Tengo más de 15 años como coach y hasta donde contabilicé como 5.000 horas de ejercicio profesional. Ya después de eso ya no hice ninguna evidencia más. Y eso fue en el año más o menos hace 5 años atrás. Por lo tanto, hoy día son muchas más horas de las que yo efectivamente tengo en el ejercicio como coach. De profesión no tengo nada que ver con el área de personas, porque soy contador, vengo del mundo financiero, pero realmente ayudar a las personas, conectar a personas, es lo que a mí realmente me apasiona. Y lo hago a través del coaching, con Catalizando y bueno, con otras organizaciones que a veces también nos piden ayuda. Nos vamos al tema. Coaching ontológico es la temática que hoy día tenemos por calendario. Hay muchas definiciones de coaching ontológico también, ¿cierto? Pero he querido poner esta, no por un capricho ni por hacer mención a la Universidad San Sebastián de Chile. Básicamente porque es ahí, en esa universidad, donde hoy día se está dictando este diplomado que se llama Habilidades Directivas y Competencias de Coaching Ontológico, que no lo hace la universidad, sino que lo hace la organización Newfield Network, que es la organización de Rafael Echeverría, uno de los creadores de este método, de esta forma de hacer coaching. ¿Qué es lo que dice esta definición? La ontología proviene de un enfoque filosófico que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Dicho esto, el coaching ontológico es una técnica que nos permite revisar, transformar, desarrollar y optimizar la manera en la que somos en el mundo al cuestionarnos la forma en que actuamos. Esto dice textual la página de la Universidad San Sebastián, donde están promocionando el diplomado de habilidades directivas y competencias del coaching ontológico, que es dictado por la empresa Newfield Network, y lo tengo que diferenciar de Newfield Consulting, que son de ambas personas que han estructurado el coaching ontológico, tanto Julio Laya como Rafael Echeverría, entre otros nombres, ¿sí? Porque no son solamente esas dos personas que han creado la metodología. Pero esto nos da el contexto para poder entonces ir entendiendo de qué trata el coaching ontológico. Quizás el mayor impacto que tiene esta forma de hacer coaching tiene razón de ser en este diagrama, que en el libro Ontología del Lenguaje está por todos lados. Y de alguna manera, cuando Rafael Echeverría o Julio Laya expresa qué es lo que es el coaching ontológico, habla de estas tres dimensiones del ser humano. Las tres dimensiones son el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Y cuando se cruza, digamos, en el centro, cuando está, digamos, eh, cuando estas tres dimensiones se juntan y es justamente en el medio, entonces decimos que está la coherencia ontológica. Desde el lenguaje, que es la escucha o el habla, desde el cuerpo, que está, por supuesto, la biocorporalidad, y la emoción, que es en definitiva los estados de ánimo y las emociones. Esto lo vamos a explicar no a profundidad porque no tiene mucho sentido, pero sí es bueno saber de que existe la coherencia ontológica en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, si tiene una mirada hacia adentro, podría observar
¿cierto? ¿Qué tan coherente ontológicamente soy o qué tan incoherente ontológicamente soy? De eso más o menos vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tiene que ver la coherencia o la incoherencia? Básicamente tiene que ver con un término que viene de la psicología que se llama la disonancia cognitiva, la cual hace referencia a la armonía o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias, emociones que cada uno de nosotros tiene y que se percibe cuando la persona tiene un pensamiento que está en conflicto o por un comportamiento que está en conflicto con su mundo de creencias. Entonces, el término hace referencia a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones que son simultáneas, todo lo cual impacta en su comportamiento o en sus actitudes. Esto quizás en un terreno un poco más digerible tiene que ver con precisamente la disonancia cognitiva o la incoherencia ontológica que cada uno de nosotros tiene. Es decir, no somos ni 100% coherentes, pero tampoco somos 100% incoherentes. En algunos momentos de nuestra vida, a lo mejor estamos desde la coherencia, pero en muchos otros estamos desde la incoherencia. Y resulta ser de que tal como somos y como vemos el mundo, como dice la ontología del lenguaje, nos generamos a través del lenguaje. Es decir, somos seres lingüísticos y creamos nuestra realidad a partir del lenguaje. Ejemplo, el idioma español tiene una serie de paradigmas que son distintos al idioma alemán o al idioma inglés. La descripción que nosotros hacemos del mundo desde nuestro lenguaje es la realidad que vivimos. Por lo tanto, en la ontología del lenguaje se dice de que podemos co-crear o generar una realidad distinta cuando transformamos nuestro lenguaje. Ahora, como coaches, la idea es, por supuesto, ser mayoritariamente coherentes, pero por supuesto que esa coherencia al 100% es bastante difícil. Toda vez de que si no tenemos la oportunidad de poder observarnos nosotros mismos, por supuesto que vamos a ser mucho más incoherentes ontológicamente que aquella persona que a lo mejor tiene mayor amplitud para poder autoobservarse y desde esa autoobservación tomar conciencia de las dimensiones o de las formas que tiene esta incoherencia. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros tiene que o puede tomar una decisión. Desde ahí parte la transformación. La transformación no parte desde tomar acción, porque tomar acción es un paso siguiente a la decisión. Incluso no tomar acción es una decisión. Entonces, la invitación que yo les hago es no volverse coaches ontológicos, pero sí tener una mirada desde la coherencia ontológica. ¿Qué tan coherentes somos hoy en día? ¿O en qué situaciones me transformo en un ser incoherente ontológico? Y acá hay tres frases que a lo mejor podrían hacer eco tanto desde la coherencia como de la incoherencia. La primera frase, hago sin sentir, es decir, hago cosas, pero no las siento. Y entonces ahí hay una incoherencia. La idea es poder alinear estas dos dimensiones. Hago las cosas porque siento y siento las cosas y entonces hago. Y ahí tengo una primera alineación. Luego también está la otra incoherencia. Digo desde el lenguaje sin acción. Es decir, ejemplo, a mí
me ha tocado muchas veces observarme prometiendo cosas, pero no haciendo. Y eso es una incoherencia, ¿cierto? La idea es poder observarlo, poder decidir y poder hacer algo al respecto y desde ahí transformar. Y una tercera línea de incoherencia sería actúo sin decirlo. Es decir, hago cosas prácticamente sin pensarlas, ¿cierto? Y menos comunicarlas. Y ahí también hay un aspecto bien interesante en poder observar, ¿sí? Em, entonces, yo los quiero invitar a que tomemos unos minutos en poder observar estas tres frases, que son motivos de incoherencia. ¿En qué momentos ustedes creen que son más incoherentes? No es para que lo digan ni lo comuniquen, sino más bien para observarlo. ¿En qué momentos de su vida o en qué situaciones o con qué personas ustedes pueden observarse siendo incoherentes ontológicos? Es decir, hacen sin sentir, dicen sin hacer o actúan sin decirlo. Pueden haber otros cruces también, ¿cierto? Pero estos son como los principales. Y observarse al hacer esto o al no hacer esto es motivo para que nosotros a lo mejor tomemos conciencia de que quizás necesitamos, ya sea un coach que nos acompañe en este proceso reflexivo, o en casos un poquito más agudos, de la ayuda terapéutica. ¿Sí? La ayuda terapéutica nos puede, valga la redundancia, ayudar a observar más profundo y poder decidir sobre eso que yo estoy observando. Ni siquiera una invitación a hacer cosas distintas, porque podríamos caer en la incoherencia de nuevo, hacer sin sentir. La invitación que yo les tengo con estas tres frases, y ojalá quede ahí como boteando la pelota en el área, sin que nadie meta el gol todavía, ¿cierto? Simplemente mirar cómo la pelota está boteando dentro del área. ¿Qué me pasa a mí, personalmente, individualmente, con estas tres frases? Hago sin sentir, digo sin acción, actúo sin decirlo. ¿Qué me pasa a mí? ¿En qué situación puedo observar qué me sucede? ¿Con qué personas me sucede? ¿Y qué eventualmente yo puedo decidir al respecto? Recuerden, no es para que ustedes hagan algo, sino más bien para simplemente observar y desde ahí tomar una decisión. Pero una decisión que de alguna manera, como hemos, como hemos dicho y los que están recién ingresando a la certificación van a poder comprobar, cuando llegamos al momento de insight, sentimos. Sentimos porque el sentimiento o la emoción es el desencadenante del estímulo que me ofrece mi propia creencia, ¿cierto? Es decir, yo tengo un mundo de creencias que me hacen sentir ciertas cosas y producto de ese sentir yo acciono y por ese accionar yo tengo un resultado. Si bien es cierto esa frase célebre que dice, ¿quieres resultados distintos? Haz acciones distintas. Está muy buena, ¿cierto? Pero es insuficiente. Para un coach es insuficiente y para el coaching es letal. Tengo que escalar la mirada. Es decir, tengo que escalar a la emoción, ¿cierto? Si estoy teniendo estos resultados son por las acciones. Ok, ¿qué emociones me están llevando a hacer estas acciones? Ese es un primer campo de observación. Luego que tengo definida la emoción, escalo más en la conciencia. ¿Qué creencias son las que me están llevando a sentir esto? Y en la medida que los observo, tanto cuando sucede, la persona que a lo mejor se involucra en esto, ¿cierto?
yo tengo la capacidad de poder decidir. Y entonces desde esa decisión podría haber una, un efecto dominó que podría ser muy beneficioso. Cuando cambio mi creencia, cuando creo otra cosa, se me generan emociones distintas que me llevan a hacer algo diferente, por lo tanto, un resultado totalmente diferente. Y esa observación es totalmente coherente ontológica, porque me hace hacer cosas desde el sentir, digo accionando y actúo también comunicándomelo a mí personalmente, porque yo he tomado esa decisión, y también dándome la oportunidad para comunicarlo a mi entorno. Y es ahí donde ocurre la transformación. Es decir, todo esto se redunda y tiene un campo de acción en la frase célebre de Gandhi que dice, si quieres un resultado para el mundo, el cambio tienes que ser tú. Entonces, cuando tú cambias, cuando tú te transformas, por supuesto, tu realidad también se transforma. Y entonces, a esto nos lleva al coaching ontológico, a tener una mirada introspectiva, no desde el juicio, no castigadora, ¿cierto? Ay, pucha, siempre hago esto y me empiezo a pegar, digamos, como los tipos que se azotan, ¿cierto? Sino más bien observo, me observo con compasión, con amorosidad, con apertura, con flexibilidad, y desde ahí entonces tengo la posibilidad de decidir cosas distintas y volverme un poco más coherente desde lo ontológico. Ese es el gran camino del coaching ontológico. Muchas personas nos preguntan, ¿qué es lo que es? Bueno, acá tienen una respuesta. Y la verdad es que el coaching ontológico es una forma de life coaching, como muchas otras, ¿sí? Es decir, el coaching ontológico no es la verdad al 100%, sino que es parte de la verdad. Preguntas, dudas que ustedes tengan al respecto. Ya estamos terminando la conferencia el día de hoy. O experiencias que quieran contar también. Bienvenida a todas las observaciones que ustedes puedan dar. Vamos con Guillermo Famerling. Bienvenido, Guillermo. ¿Desde dónde conectas, Guillermo? Estoy acá en México, en el noreste, en el estado de Nuevo León. La ciudad es Monterrey. Perfecto, bienvenido, Guillermo. Gracias, Cuéntanos. Juan. Oye, verificando un poco lo del tema de la coherencia, que están los tres elementos, está el lenguaje, la emoción y lo que es o sea, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal y la emoción, ¿sí? Que eso nos Sí, lleva a ser coherentes. ajá, Mi pregunta es, ¿hay una relación intrínseca entre la emoción y la comunicación no verbal? claro, totalmente. Hay una relación muy, muy directa. Hablamos desde el coaching de que el cuerpo siempre habla primero. A lo mejor me lo vas a escuchar a mí, a Rodrigo, a Fátima, ¿cierto? Es decir, el paralenguaje, que es la corporalidad, siempre habla antes que nuestro propio lenguaje. A veces con nuestro propio lenguaje no sabemos describir bien qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo, porque es más bien algo abstracto, ¿cierto? Y entonces nuestro cuerpo habla primero sobre todo cuando la persona está transitando el insight, es decir, se está dando cuenta de algo, su cuerpo se manifiesta antes que el lenguaje, ya sea por una corporalidad determinada, por ejemplo, si la persona ve motivación en lo que está observando, por supuesto que va a inflar el pecho, va a mirar hacia arriba, los ojos se van a expandir, ¿cierto? Va a tener una corporalidad expansiva. Por el contrario, si se está dando cuenta de algo que a lo mejor le está ocasionando tristeza, miedo, ¿cierto? Su corporalidad se va a contraer, a lo mejor van a haber lágrimas, a lo mejor va a haber un estado emocional totalmente distinto. Y eso tiene que ver con la comunicación, es decir,
ese cliente que está atravesando por ese proceso de toma de conciencia nos está comunicando algo, que el cliente a lo mejor no tiene mucha certeza de qué es lo que es, pero nosotros no es que lo sepamos, sino más bien nosotros los podemos observar para poder hacer preguntas, y eso es nuestro ámbito de acción. No es decirle, ah, mira, te estás inflando, tienes motivación, ¿cierto? Porque ahí entramos desde nuestro propio juicio. Más bien, si yo veo que mi cliente está tomando una corporalidad antes que su lenguaje lo mencione, yo tengo la posibilidad de hacer preguntas. Y ese es nuestro campo de acción, hacer preguntas libres de juicio. Por lo tanto, lo que tú dices tiene mucha relación. La emoción tiene mucha relación con el cuerpo y, por supuesto, con el lenguaje. En la medida que podemos alinear estas tres dimensiones, nos volvemos más coherentes, y cuando las tenemos muy desagregado, nos volvemos totalmente incoherentes. Gracias por tu Muy pregunta, bien. espero haber resuelto. Sí, sí. De hecho, tengo otra de así, va relacionada. A ver, He leído mucho, o bueno, sí he leído de respecto también al tema del movimiento ocular, ajá. ¿sí? Entonces, cuando esté, ojalá, digo, Dios mediante que esté ya yo con el tema de dar coaching, el movimiento de los ojos también influye dentro de la entrevista, ¿cierto? Bueno, según la programación neurolingüística, que es desde ahí donde se dice del acceso ocular, ¿cierto? Si la persona mira hacia arriba, hacia la derecha, si la mira hacia la izquierda y hacia arriba, si mira hacia abajo, a la derecha, que significan ciertas cosas. Pero pareciera ser que hay algunos estudios eh, que dicen lo contrario. Hay algunos estudios que dicen, ok, pero todos esos estudios están basados en personas diestras, pero ¿qué pasa con la persona zurda, que tiene una mirada para el otro lado y que no necesariamente significa lo mismo? Ah, ok. Lo que sí está claro es que se mira para arriba, efectivamente está buscando, ¿cierto? Para poder encontrar un significado, y se mira para abajo, quizás está buscando desde lo que le ha pasado como experiencia. Pero ahora, si mira para la derecha o si mira para la izquierda, tanto arriba o abajo, ahí a lo mejor podría haber discusiones al respecto. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias. ¿Quién más desea hacer una pregunta o compartir una experiencia? Bueno, yo voy a entrar así rápido. Entonces, fíjate que ahorita estaba, con esto mismo estaba haciendo unos apuntes y siguiendo los dos, ¿cómo se llama? Las dos tareas que me dejaron los dos maestros, Franco y Rodrigo. Estoy cayendo en cuenta que sí tengo una mezcla de los tres elementos. O sea, digo sin acción, hablo sin pensarlo simplemente, Ujú. o la otra es hago sin sentir, ¿no? Entonces ahorita Ok, me estoy identificando mucho con esto, entonces estos ejercicios yo creo que me están sirviendo bastante. Nada más, pues sí estoy, otra vez, estoy desaprendiendo primero porque estoy, ¿cómo se dice? Pues muy viciado, digamos de una manera, ¿no? Entonces, cuando quieres meter conocimiento nuevo, pues tienes que ir sacando el conocimiento anterior. Pero claro que sí, o sí. sea, esto ya me da pauta porque ya me da una línea para seguir, ¿no? Sobre todos los dos ejercicios que me encargaron. Muchas Perfecto. gracias, maestro. Muchas gracias. Bienvenido, Gianfranco. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay personas que son incongruentes eh, porque tienen un objetivo que los hace ser incongruentes. Es decir, quieren lograr algo y para lograr eso no pueden demostrar la coherencia por un lado
Y entonces dicen una cosa, para empezar, piensan una cosa, dicen otra y hacen otra totalmente diferente porque se acomodan a las circunstancias para poder lograr su objetivo, que es ganar a toda costa, por Claro, decir. claro, claro. Entonces, si la persona se da cuenta de esta situación, pero prima su objetivo, va a ser difícil que sea coherente. Claro. ¿No? ¿No es así? Entonces, definitivamente la persona, o sea, va a lograr tener conciencia de que es incoherente y para cambiar debe cambiar un poco su objetivo, porque si no va a seguir haciendo y actuando en función a ese objetivo para ganar a toda costa. Claro, claro. Y yendo un poquito más en retrospectiva, ¿cierto? Es decir, la persona está haciendo acciones para conseguir lo que quiere, ¿cierto? Y a Sí, lo mejor, como bien tú dices, hay que cambiar el objetivo. Más bien, lo que la persona debería hacer es tomar conciencia, ¿cierto? De claro. que lo que está haciendo es distinto a lo que está pensando y, por supuesto, lo que está sintiendo es totalmente distinto y, por lo tanto, nunca va a llegar a ese objetivo porque en ningún momento está alineado consigo mismo, con sus propios valores, con sus principios, es decir, tiene todo desajustado. Es un carro como que anda con las ruedas para todos lados, ¿cierto? O sea, ese carro no va a llegar nunca al destino que quiere llegar, precisamente porque tiene todo desajustado en el ámbito de la coherencia. Entonces, quizás más que cambiar el objetivo, ¿cierto? La persona debería tomar conciencia de, primero, de para qué se puso ese objetivo. O sea, entender el para qué de ese objetivo que se ha puesto. Luego, entender de qué es lo que verdaderamente necesita o quiere. Y desde ahí, quizás reformular el objetivo para que la persona tenga un poquito más de coherencia desde el hacer, el sentir y el pensar. De acuerdo, sí. De acuerdo. Súper, gracias Yo por creo, compartir. yo creo que uno de los ejemplos más claros de la disonancia cognitiva lo podemos ver todos los días en los políticos de Guatemala. Me imagino que, me imagino que en todas partes del mundo son iguales, pero ellos actúan sin sentir, dicen lo que no hacen y ofrecen lo que nunca cumplen. Así es. Pero, Así. pero creo de que en mi caso particular, pues yo creo que también he caído en esa disonancia cognitiva porque a veces también, por ejemplo, la frase esa, la palabra esa del cumplimiento. A veces cumplo con decir lo que quieren oír algunas personas y miento en el ofrecimiento, porque a veces no lo cumplo. Nada más les digo a ellos lo que quieren escuchar ellos en el momento. Entonces yo creo de que a muchos nos pasa. Y quiero también comentar al respecto de la ontología del lenguaje. Yo recibí, les comenté, creo yo, en alguna clase anterior, creo que fue con Rodrigo, que le comenté que yo había hecho todo el proceso de un coaching ontológico profesional Ujú. y nos dijeron ahí de que la Biblia era este libro, la Biblia del coach ontológico era la ontología del lenguaje del doctor Rafael Echeverría. Ajá. Y pasamos todo un año estudiando los 11 capítulos que tiene el libro, un libro posesión. Platicando yo con una coach, terminé todo el proceso. No me certifiqué por cuestiones de que cambiaron las cosas, prolongaron el tiempo y los costos ya no fueron los... Bueno, ellos demostraron una disonancia cognitiva porque
Nos dijeron que iban a cobrar una cosa y terminaron cobrando otra al final. Entonces, platicando yo con una coach ejecutiva en Guatemala, en una reunión de la Asociación de Gerentes de Guatemala, platicaba con ella y hacíamos una comparación de las dos clases de coaching. Entonces fue como yo me interesé por el coaching ejecutivo, porque ella es coach ejecutiva. Y me dio las diferencias que me gustaron bastante, porque yo creo de que con el coaching ejecutivo yo puedo ayudar más a mis equipos a desarrollarse y a descubrir todo ese potencial que la gente tiene adentro. Gracias, solamente. Bien, muchas gracias. Bueno, siempre y cuando el coaching ejecutivo sea desde lo no directivo, por supuesto que va a generar una ayuda de mucho más impacto que si es desde un comportamiento directivo. Es decir, ¿qué es lo que pasa hoy en día en las empresas que contratan servicios de coaching que requieren cambios para ayer? Es decir, creen que el coach, no sé, es Harry Potter o el mentalista que se va a meter en la mente de las personas y le va a mover tornillos, digamos, para alinear a esa persona, pero resulta ser que, bueno, uno no es mago, ¿por cierto? Es decir, uno hace unas preguntas, yo coach hago unas preguntas, la persona reflexiona, toma conciencia y desde ahí hay un espacio de tiempo para que haga cosas, aprenda de eso que está haciendo y aprenda de los resultados, y no todo es tan inmediato. Pero hay líneas de coaching que son, digamos, los tipos de coaching más pragmáticos, ¿cierto? Que es, en definitiva, el coaching express, sesiones de 15 minutos, full foco en la acción, full conductual, ¿cierto? Donde el coach hace un par de preguntas, la persona se da cuenta y entonces le dice, yes, solamente grow. El grow es súper bueno, digamos, para dar el primer paso o hacer un plan de acción, digamos, de rápido efecto, pero se diluye en el tiempo precisamente porque no es un cambio desde las creencias. Es decir, no estamos haciendo un cambio radical, estamos solamente haciendo un cambio conductual. Y entonces ahí seguimos en el paradigma de la incoherencia, porque estoy haciendo cosas que a lo mejor sí estoy pensando, pero a lo mejor, ¿qué pasa con mi sentir? Es decir, estamos dejando, barriendo, digamos, la emoción afuera y solamente alineando lenguaje con acción, sin incorporar la emoción. El coaching no directivo es integral en ese sentido, es decir, aúna todas las tres dimensiones para que la persona finalmente pueda, desde una posibilidad mucho mayor, que es nuestro ámbito de creencia, poder hacer ajustes, transformaciones, cambios, de una manera más sostenible y más sustentable en el tiempo. Y bueno, ya estamos terminando, nos estamos pasando 5 minutos. Comentar que justamente a fines del mes de octubre, con Catalizando, tenemos la especialización de coaching ejecutivo. Comenzamos el día 22, sábado, para todas aquellas personas que a lo mejor le interesa esa línea de acción, a lo mejor lo pueda complementar con esa nueva mirada. Bien, gente, estamos en la hora. Muchas gracias por la asistencia, por la participación. Nos veremos en 15 días más en otra conferencia. Muy Muchas bien, muchas gracias. gracias. Un Buenas noches. abrazo. Chao, chao. Gracias, buenas noches.